¿Qué tal, amigos? Una vez más nos encontramos aquí para reflexionar un poco a propósito del matrimonio y la familia. Este día quiero abordar un tema que, he venido abordando de diferentes ángulos. No hace mucho, hablando de cuál era el planteamiento que tiene el apóstol San Pablo a propósito de la familia, que él dice, gran misterio es este. Quiero partir de esa misma idea. El matrimonio es un misterio, pero un misterio de amor. Y más habría que decir que más que el matrimonio, el amor es un gran misterio, lo cual no significa que no sea real, sino más bien significa que es algo que se va descubriendo, algo que se va revelando, algo que se va conquistando de una u otra manera a lo largo de la vida. ¿Por qué? Pues porque un misterio, como ya también comentaba cuando hablaba precisamente del apóstol San Pablo, hablando de la familia, él menciona que es el gran misterio. Y un misterio es un proyecto de Dios. Y podemos decir un proyecto que en alguna manera permanece oculto, pero que hay que ir descubriendo. Un proyecto que se tiene que ir haciendo vida. Por eso, precisamente, es un proyecto, el matrimonio, como misterio, es un proyecto que dura toda la vida. No podemos decir en que en ningún momento ya se acabó o ya se agotó. Nadie puede decir yo ya sé todo absolutamente o he descubierto todo a propósito del amor, sino que es siempre algo nuevo, empezando precisamente porque Dios es amor. Dios es amor y Dios es infinito. Entonces, nunca terminamos de descubrir ese gran misterio del que habla San Pablo. Pero también quisiera yo, por lo mismo, mencionar y hacer alguna breve reflexión en torno a que también es un misterio de bendición, una bendición. Y eso es exactamente lo que la Iglesia, sobre todo el Papa San Juan Pablo II, que le dedicó mucho espacio en sus reflexiones a hablar de la familia y del matrimonio, pues habla precisamente de que la familia es la primera comunidad de vida y amor. Una comunidad de amor. Y tenemos que empezar viendo un contraste que a veces se da muy fuerte, a veces se da muy difícil, entre la realidad humana, vamos a llamarlo así, y la realidad divina. No porque estén en conflicto, no porque estén en lucha, sino porque muchas veces la realidad humana llega a opacar, llega a no permitir que se descubra ni fácilmente ni tampoco íntegramente ese gran misterio, esa riqueza impresionante que es el amor. Y entonces, cuando hablamos del amor, mucha gente inclusive se ríe, ¿verdad? Es la realidad que conocemos. La familia es verdaderamente una comunidad de amor. Es lo que vemos todos los días a nuestro alrededor. Si viajamos en metro, con mucha frecuencia vemos caras tristes, serias, desilusionadas, cansadas, amargadas. A mí me gusta ir viendo a la gente y trato de imaginar, porque no puedo hacer otra cosa, en qué van pensando. Y lo que van pensando y las caras no hacen más que reflejar lo que llevan en el corazón. Si entramos en una oficina, descubrimos superficialidad, desinterés, flirteos. Si nos acercamos a una fábrica, captamos resistencia, explotación, resentimientos, machismo, no amor. Si vamos por la calle, lo que palpamos es agresión, desconfianza, temor, inseguridad, prisas, nerviosismo, cuántas cosas. Y no es amor, pero lo que pasa es que con mucha frecuencia, cuando hablamos de amor, pensamos solamente en un aspecto sentimental o romántico. El amor es muchísimo más que todo eso. Y luego, si entramos en los hogares, percibimos con frecuencia frialdad, resignación,
obviamente muchas veces gritos, enojos, silencios prolongados, indiferencias, soledad, la semana pasada hablábamos de esto, mal humor. ¿Dónde está el amor? Tal vez en los libros, en las poesías, en los cantos. Tal vez haya que salir a buscarlo en los parques, en las callejuelas, tratando de descubrirlo en las parejas abrazadas al amparo de la oscuridad, a veces en los hoteles de paso, donde las gentes creen que hacen el amor y lo que más bien hacen es deshacer el amor. O probablemente queremos encontrarlo en las telenovelas, siendo que ahí solo existen caricaturas del amor, amores dramáticos, triángulos amorosos, pasiones irrefrenables, intrigas, chismes de lavadero, infidelidades, adulterios, y que todo es como canonizado, todo es bonito, todo es bueno. Y entonces, ¿dónde quedó el amor? Lo único que hacen es glorificar la sexualidad egoísta y sin control. ¿Y dónde está el amor? Y entonces, necesariamente, todo esto repercute en los matrimonios y en las familias. No es ninguna novedad, pero sí es una tragedia y una tristeza enorme el poder constatar la inmensa cantidad de divorcios, la inmensa cantidad de matrimonios separados, desunidos, etcétera, donde existe frustración, rabia, fracaso, soledad, tristeza, etcétera, porque no han sido capaces de descubrir el gran misterio del amor. ¿Dónde hay que partir? ¿Con qué tenemos que empezar? Nadie ama, ahí hay que empezar, si no se sabe amado. Tú eres mi amado. Eso es algo que tenemos que escuchar en nuestro corazón. Esa es la idea. El matrimonio tiene su origen en Dios. Dios es amor. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de que las circunstancias evidentemente hacen que, por ejemplo, una pareja pues se conozca en una fiesta, en una reunión, se conozca en determinadas circunstancias, puede haber muchas veces ese clic, como decimos, ¿verdad?, de identificación, de atracción, etcétera, o a lo mejor no, y se va dando con el tiempo, con el trato. Sin embargo, tenemos que ver mucho más allá. Cuando un hombre y una mujer llegan a una decisión de matrimonio, ¿qué quiere decir? Que Dios, desde la eternidad, pensó en uno y en el otro, el uno para el otro. Y esto no es poesía, esto no es una idea así, nada más en las nubes, sino que tiene que ser la realidad, la convicción más profunda que pueda tener un matrimonio. El Señor me eligió porque me amó para esta otra persona, para que esta persona me amara. Pero igual me eligió para que yo amara. Y entonces es ese compartir recíproco. En la profundidad de su corazón, cada persona necesita saberse amada. ¿Y qué significa saberse amado? Significa ser alguien en el corazón del otro. Yo soy alguien en el corazón de quien me ama. Fuimos alguien o somos alguien en el corazón de nuestros padres que se desvivieron por nosotros. Y si no fue así, es una desgracia para cada uno de nosotros, si no fuimos amados originalmente. Es muy importante el tener esta convicción, saberse amado por los amigos, descubrir su objeto de gozo y alegría para alguien. Y fíjense, esto es exactamente lo que nos dice el Evangelio a propósito de Jesucristo. ¿Cómo manifiesta Dios a Jesucristo? A Jesucristo nadie lo conocía. En un determinado momento se para ahí junto a Juan el Bautista en el Jordán y le pide que lo bautice. Y Dios mismo se encarga de decir quién es el que se está bautizando. Dice, en cuanto Jesús salió del agua, los cielos se abrieron y el Espíritu en forma de paloma descendió sobre él.
y se oyó una voz del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, en el que he puesto todas mis complacencias. Tú eres el amado. Esa es la verdad, la realidad más íntima del ser humano. Ser amado es la experiencia primordial. Es una primera reflexión que todos tenemos que hacer. No que tanto me siento amado, porque puede haber muchos problemas de parte mía, sino que en realidad, ¿qué tanto soy amado? Sí. De esta experiencia parten todas las cosas buenas y grandes de la vida de los hombres y las mujeres. No puede haber relaciones, no puede haber amistad, no puede haber valores, no puede haber ideales, si no hay no digo sensación, sino esa sensibilidad para descubrir la realidad de ser amado en todo. A veces, cuando pensamos en Dios, pensamos favorablemente si nos va bien. Fíjense cómo es la cosa, ¿no? Si nos va bien, si tenemos salud, si estamos a gusto, estamos contentos, si tenemos bienestar, etcétera, Dios es buenísimo y nos quiere mucho. Pero nomás hay algún problemita y ya le estamos echando la culpa. Ya estamos cortando o desconociendo que Dios, a pesar de lo que puede verse como negativo en nuestra vida, a pesar de eso y a través de eso, Él nos ama. Eso es impresionante. Entonces el amor ya nos lo dice el mismo Señor, ¿no? El amor, San Juan nos dice, el amor no consiste en que nosotros hayamos amado, sino que Él nos amó primero. Tú eres mi amado. No es fácil escuchar esta voz en medio de un concierto de voces que nos dicen lo contrario. ¿Cuántas veces a nosotros nos llega todo lo negativo? Nadie nos dice que qué buena gente somos, sino que mulas, ¿verdad? Perdón la expresión, pero a veces nos dicen eso. No eres atractivo, eres un ser despreciable, no vales para nada, no eres nada, si no demuestras lo contrario, etcétera. Es fácil dar crédito a todas estas voces negativas y de ahí viene un sentimiento que bloquea con mucha frecuencia el amor, la autodevaluación. No soy digno de ser amado. Esa es la autodevaluación. Y claro, una persona que piensa así está cerrada, está bloqueada para poder amar y ser amado. En nuestra vida no es el éxito, la popularidad o el poder lo que constituye la tentación menor, sino con mucha frecuencia la tentación es el autodesprecio. Porque cuando hemos llegado a pensar que no valemos nada y lo creemos cuando no nos sentimos amados, las demás tentaciones, poder, fama, posesiones, se constituyen en la trama que vamos organizando para hacernos de la vista gorda y creernos que realmente sí valemos y somos algo o alguien. Verá. Y entonces ese se vuelve el atractivo, aparentemente fácil de conquistar, que en alguna forma compensan, no satisfacen, compensan y opacan la frustración de la autodevaluación. De aquí se explica que muchas personas que han cedido estas tentaciones de la autodevaluación y de buscar compensaciones en otros lados, entonces se deshumanizan, porque en el fondo esa es la autodevaluación, una deshumanización. Y vale decir entonces, si no tengo amor, decía San Pablo, nada soy. Si no tengo amor, nada soy, me deshumanizo. Ahí entonces no valgo. Pero no tengo amor no porque no quiera, no porque no lo pueda tener, sino que con mucha frecuencia no he trabajado para vivir realmente el amor. Y en efecto, cuando yo pienso que soy un donadie, porque alguien me lo hace sentir, en lugar de enfrentar esa realidad con sentido crítico, me culpabilizo, no de lo que he hecho, sino de lo que creo ser.
¿sí? De lo que soy, y en eso consiste la deshumanización. Renuncio a lo que soy y me coloco un disfraz de lo que no soy. No soy bueno, pero tengo que aparentar que soy bueno. Y si no soy bueno, entonces tengo que aparentar que soy poderoso, etcétera, ¿sí? Pero aquí nace la frustración. Perdón, nace la desilusión. Y entonces, para no seguir sintiéndome así, me subo a un pedestal para que los demás me vean distinto de cómo soy. Como vemos, una estatua muy bonita, muy bien hecha, pero eso no somos nosotros. Con estos sentimientos resulta muy difícil, si no imposible, formar una comunidad de personas agradables. Hay por ahí un dicho que dice que es muy agradable ser importante, pero yo creo que es más importante ser agradable. Y hacer comunidades agradables. Las comunidades agradables se hacen con personas agradables, naturalmente. Por eso, en el gran mundo de millones de matrimonios y de familias, encontramos muchos que no son agradables y no son felices. Les ha faltado enfrentarse a sí mismos con sentido crítico y asumir esa verdad primordial. Son amados, aunque no lo hayan vivido profundamente. Y entonces podemos decir que este autodesprecio es lo que más destruye. Ser amado, al contrario, expresa la verdad más profunda de nuestra existencia. Sí, probablemente este saberse amado haya estado ausente, no estoy poniéndome en un plan negativo, sino que, como decía yo al principio, si esta es la verdad fundamental, si esa es la meta a la que tenemos que aspirar, es un trabajo de toda la vida, un trabajo en el que no podemos detenernos, que no podemos tampoco, por supuesto, claudicar. Por eso, a veces damos vueltas y más vueltas tratando de encontrar a alguien que nos convenza con palabras o con hechos que después de todo sí podemos sentirnos amados. Y hay otras voces que nos dicen: demuestra que tú puedes, haz algo importante, realízate, sé poderoso, si logras esto tendrás el amor que deseas. Pero ojo, no es el realízate, no es el sé poderoso, no es el imponte. Esa es la falacia, no es la solución, ¿sí? ¿Por qué? Porque con mucha frecuencia, y ese es muchas veces el origen de muchos fracasos matrimoniales, a la gente se le dice: sé tú mismo. Está muy bien ser el mismo, ¿no? Realízate, ya te mataste mucho, ya te diste mucho por los demás, ya te entregaste demasiado, ahora piensa en ti mismo, en ti misma, y ahora realízate. Y dan al traste con todo. Ahí está la falacia. Ahí no es el ser amado, porque la respuesta especial, la respuesta misteriosa del saberse amado es amar. Y amar significa servir, amar significa entregarse, amar no significa imponerse, amar es darse, ¿sí? Y la donación, puesto que nosotros tampoco somos cosas sino personas, que siempre tenemos un potencial que podríamos incluso también llamar infinito, podemos trabajar y realizarnos para lograr ese potencial. Entonces tiene que venir otra voz, una voz suave y amorosa, la que habla en el silencio y la soledad del corazón, esa voz que a veces no es escuchada, o al menos no la escuchamos, no tiene capacidad o no le damos la capacidad de convencernos de que somos amados. ¿De dónde nos llega esa voz? Tiene muchos caminos. Nuestros padres, nuestros amigos, maestros, las gentes más cercanas a nosotros. Muchas gentes nos han apoyado, muchos nos han aplaudido, nos han alabado, pero muchas veces todos estos signos no son suficientes para convencernos de que somos amados. En el fondo, persiste la duda. Si todos los que se preocupan por mí pudieran verme en lo más íntimo, ¿me seguirían amando?
hay que decirlo, somos amados. Lo hemos dicho repetidas veces, lo hemos sido desde nuestros padres, antes que nuestros padres y nuestros amigos nos lo hubieran manifestado. Y eso es la verdad de cada uno de nosotros. Tú eres mi amado. Escuchando más atentamente esa voz que habla silenciosamente, como dice San Juan de la Cruz, como una música callada, en lo más íntimo de nosotros mismos, podemos descubrir que nos dice: desde el principio te he llamado por tu nombre. Eres mío y yo soy tuyo. Eres mi amado y en ti me complazco. Te he amado desde el vientre de tu madre. Te he llevado en las palmas de mis manos. Te he mirado con infinita ternura y te he cuidado más que una madre a su hijo pequeño. Te he guiado en todos tus pasos. He cuidado que tu pie no tropiece. A donde quiera que vas, voy contigo y vigilo siempre tu descanso. Te doy alimento que sacia tu hambre y agua sabrosa que apaga tu sed. Soy tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana, tu esposo y tu esposa. Somos uno. Esa voz, esa música callada, tiene que resonar en nuestro corazón. Y esto es como hallar, imaginen un poco, como un pozo en medio del desierto. A veces vivimos en un desierto árido, seco, difícil. Estamos como los israelitas, vagando sin rumbo durante muchos años, dando vueltas en el desierto. Y no encontramos el lugar. Podemos decir que el secreto para formar un matrimonio y una familia verdaderamente felices consiste en afrontar con claridad esta gran verdad en nuestras vidas. Sabernos amados nos capacita para amar de verdad. Y entonces todos deseamos convertirnos en seres amados. Pero esto no es gratuito, es una conquista. Desde el momento en que intentamos encontrar la verdad de que somos amados, por una parte nos enfrentamos a la llamada de una conversión, un cambio. Si no cambiamos de esta autodestrucción o autodevaluación, si no dejamos de pensar que no valemos, si no dejamos de estar en ese torbellino que nos lleva por otro lado, nunca vamos a poder sabernos amados. Entonces, convertirnos en seres amados, y ese es el viaje espiritual que hay que hacer. ¿Cómo podemos buscar la belleza y la verdad sin tener ningún conocimiento de ellas en el fondo de nuestro corazón? Hay que abrirnos para descubrir que esa belleza y esa verdad radican entre nosotros, pero están también en los demás. Y que esa verdad y esa belleza nos benefician, pero que esa verdad y esa belleza nos transforman para nosotros también convertirnos en verdad y en belleza para los demás. Todos en un momento fuimos inocentes, pero un día perdimos esa inocencia y entonces empezamos a sentirnos culpables. Estábamos en la luz y empezamos a caminar por las tinieblas. Estábamos en casa y nos salimos corriendo, diciendo que queríamos encontrar un hogar. Estábamos en el hogar y salimos buscando un hogar. Tenemos que convertirnos interiormente en donde estamos. Somos hijos de Dios. San Juan nos dice eso. Somos hijos de Dios. Amados, tú eres mi hijo amado. Pero dice, todavía no se manifiesta todo lo que seremos. Tomar conciencia de esto no es un paliativo a nuestras desilusiones y a nuestras depresiones. Tampoco es un romanticismo o un idealismo. Se trata de sentirse amado en las situaciones comunes de nuestra existencia cotidiana, llenando poco a poco el vacío que hay en nosotros para impregnar de amor
no de un amor ficticio, no de un amor romántico, no de un amor falso, sino del verdadero amor, todas nuestras realidades, todo lo que hacemos. En la vida cotidiana de los matrimonios y las familias se viven muchas situaciones de presiones, de realización, de tensiones. Hay que trabajar para pagar el alquiler de la casa, para alimentarse. Hay que hacer 1000 cosas, llamar por teléfono, ir al mercado, lavar la ropa, cocinar, visitar a los amigos y a los familiares, ir todos los días al trabajo, limpiar y arreglar la casa, hacer las tareas de la escuela, ver televisión, comer, dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunta, ¿con qué espíritu hacemos esto? ¿Como esclavos? ¿Como alguien que no le queda otra? Encontramos a través de todas estas actividades cotidianas el origen, el sentido, la meta de nuestra existencia y por tanto la alegría de nuestra vida. En lo común, no busquemos cosas raras, no busquemos cosas extraordinarias que no van a venir. La vida está hecha de cosas sencillas. Cuando nuestra verdad más profunda es que somos amados y cuando nuestro mayor interés es hacer plenamente esa nuestra verdad, entonces todo esto tendrá un eco palpable, positivo en nuestra manera de comer, de beber, de hablar, de amar, de divertirnos, de ir a la escuela, al trabajo. Si esto no sucede, nuestra vitalidad decae y terminamos por zozobrar en el aburrimiento y la rutina, aun cuando estemos súper ocupados. Entonces, se trata de fundamentar una experiencia espiritual, que sustente la vida familiar y matrimonial, para que los matrimonios y las familias lleguen a ser verdaderamente comunidades de vida y amor. Cada día se hace más urgente vivir con profundidad y claridad para tener mayor amplitud y libertad en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. ¿Sí? Ser felices en lo cotidiano, en lo sencillo de cada día. ¿Sí? Si vivimos esa profundidad espiritual, podremos. Y cuando hablo de profundidad espiritual, no estoy hablando de estar en oración, de rodillas y todo el tiempo, no. Vivir esa convicción de ser amado. Entonces, esa profundidad, la grandeza, tengamos en cuenta. La grandeza y la fortaleza de un árbol depende de la profundidad de sus raíces. Es el sentido del amor. Y tendríamos que decir, esto es una bendición. Por eso, también podemos hablar de que el matrimonio no es un misterio de amor, sino también un misterio de bendición. Todo esto, si lo logramos, tenemos que entender que es una bendición maravillosa, no solo para nosotros, sino para todos los que nos rodean. ¿Qué significa entonces bendecir? Si estamos hablando de que con frecuencia nos autodevaluamos, que con frecuencia nosotros nos hacemos chiquitos, que creemos que no valemos, bendecir es afirmar al otro, afirmarlo en su ser, afirmarlo en su valía, y entonces afirmarlo significa ser bendecido. Como hijos amados de Dios, hemos sido bendecidos. La bendición es algo sumamente importante en la vida. ¿Qué cantidad de gracias hay detrás de cada bendición? Hoy más que nunca, los seres humanos llenos de miedos y angustias, inseguros y reticentes, necesitamos ser bendecidos. Y fíjense, cuando somos bendecidos, igual que pasa con el amor, si somos amados, sabemos amar. Si somos bendecidos, nos convertimos en bendición. ¿Cuántas veces reconocemos que alguien, nuestros padres, nuestros maestros, algún amigo, etcétera, han sido una bendición, y así lo decimos, una verdadera bendición
en nuestra vida. Necesitamos bendecirnos unos a otros. ¿Qué mejor deseo podemos expresarle a otra persona que decirle que Dios te bendiga? Sí. Los niños necesitan la bendición de sus padres. Qué hermoso es. Yo recuerdo cuando salíamos de chicos, mis papás nos bendecían, nos hacían el signo de la cruz, la bendición. Aún íbamos al cine, ve con la bendición de Dios. Qué maravilla, sí, qué hermoso. Los niños necesitan esa bendición. Los padres necesitan la bendición de sus hijos. Los maestros necesitan la bendición de sus alumnos. ¿Qué mejor bendición para un maestro tener buenos alumnos? ¿Qué mejor bendición para unos alumnos el tener buenos maestros? Los fieles necesitan la bendición de sus sacerdotes y los sacerdotes necesitamos la bendición de nuestros fieles. El esposo necesita, por supuesto, la bendición de su esposa y ella necesita la bendición de su esposo. Pero esa bendición no es hacer el signo de la cruz o decirle palabras de buen deseo. La bendición es: estás a mi lado, soy amado por ti. Esa es mi bendición. Bendecir, literalmente, significa decir bien, bendecir, de latín, benedicere. Significa decir cosas buenas de alguien o decirle cosas buenas a alguien. Todos necesitamos bendiciones porque todos necesitamos oír cosas buenas de nosotros mismos. Esto mismo podríamos expresarlo con otros términos que, al menos en estos tiempos, nos suenan bastante bien. Es decir, tenemos que afirmarnos unos a otros. Qué fácil es criticar. Qué fácil es decir lo mal que han hecho los demás. Qué fácil es decir lo que no nos parece de los demás. Hagamos el esfuerzo de hablar bien de los demás. Hagamos el esfuerzo, todavía más, de hablar bien a los demás, de no levantar la voz, de no decir majaderías, de no insultar, de reconocer, de bendecir. Eso es bien importante. Sin esta bendición es difícil llevar una vida satisfactoria. Bendecir es la afirmación más significativa que podemos ofrecerle. En nuestra vida de relación con los demás tenemos que aprender a alabarlos continuamente, no en forma hipócrita, sino verdadera, por lo que son, por lo que hacen, por lo bien que trabajan, por lo simpáticos que son. Tenemos que reconocer también sus cualidades. Todo mundo tiene cualidades. Y a veces pensamos que son más los defectos que tenemos que las cualidades, y eso no es cierto. Son muchas más las cualidades. Hay que reconocerlas de los demás. Sin embargo, bendecir es más que una simple alabanza o un reconocimiento. Bendecir, como decía, es afirmar, decir sí a la condición de amada o de amado de la otra persona. Pero es también decir a nuestra propia condición de amados. Una bendición crea aquello que dice. La bendición tiene que ver con la bondad del otro y se la hace manifiesta. Cuando yo a alguien le digo que seas feliz, estoy provocándole felicidad, no solamente deseándosela, sino provocándola. Y eso significa que la bendición tiene un poder real de transformación de la persona. Las bendiciones que nos damos son expresión de la bendición de Dios, que anida en nosotros desde toda la eternidad. Es la más profunda afirmación de nuestro ser. No es suficiente ser elegidos. Necesitamos bendiciones que nos digan cómo vivir como elegidos. Necesitamos bendiciones que nos digan cómo vivir como amados. La bendición nos acompaña como una fuerza que nos permite vivir en plenitud y afrontar
lo que se presente en nuestra vida. El ejemplo de María es el mejor que podemos tener en este sentido. Ella es la agraciada, la llena de gracia, la bendecida, la amada del Señor. Y toda su alegría, mi alma glorifica al Señor. Su alegría se desborda en ese magnífico cántico que hace con Isabel. Muchas veces nos sentimos como zarandeados en nuestra existencia, como víctimas fáciles de situaciones difíciles y negativas. Pero si oímos esa voz suave que nos bendice continuamente, podemos avanzar por la vida con un sentido estable de bienestar y de fortaleza. En fin de cuentas, de felicidad. Muchas veces parece que experimentamos más un sentimiento de maldición que de bendición, por sentirnos víctimas de un mundo que nos parece que no podemos cambiar. Basta con ver los periódicos para darnos cuenta de lo mal que anda el mundo. Es más fácil escuchar cuestiones negativas que positivas, pero escuchar cosas buenas ya de suyo es una bendición. Por eso decirse mutuamente los esposos que se aman es ya una bendición. Con frecuencia desconfiamos de los elogios que nos hacen los demás y creemos que no son reales. Pero hay que creerlo. Cuando alguien nos elogia, quiere decir que en el fondo de su corazón está reconociendo algo bueno en nosotros mismos. Una bendición es una verdad que configura nuestras vidas y les da valor y fortaleza. Hay que esforzarnos por experimentar continuamente la bendición. ¿Cómo? Primero, orando. Hay que orar. Y la oración es el camino para escuchar las voces de bendición. Para orar no tenemos que olvidarnos de las cosas cotidianas de nuestra existencia, sino traerlas a la memoria y extenderlas a la luz de Dios y transmitirlas a los demás como una bendición. El escuchar, sobre todo, es el poder de oír esa voz amable que nos dice: tú eres mi hijo, mi hija, muy amado, en quien me complazco. Tenemos que atrevernos a amar nuestra soledad y nuestro silencio para poder escuchar esa dulce voz en nuestro corazón. De aquí nacerá la profunda convicción de ser amados por Dios. La práctica fiel de la oración nos revela que somos bendecidos y nos da el poder de bendecir a otros. Y otra cosa que hay que hacer para experimentar la bendición es dialogar. Dialogar es la traducción a nivel pareja de la oración que hacemos con Dios. Es entrar en el corazón del otro para hacernos presentes allí y encontrar todo lo bueno que Dios ha puesto allí, que para nosotros entonces se convierte en una bendición. ¿Cuántas veces decimos en nuestro lenguaje común: fulano, fulana, es una bendición para mí? En esto reconocemos todo el valor y el significado de esa persona. ¿Cuántas bendiciones están en nuestro camino esperando para ser recibidas? Todo puede ser una bendición. Recordemos, por ejemplo, el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, que no es más que el reconocimiento de todo lo grande que Dios ha hecho y lo bendice, lo alaba. Una bendición siempre produce alegría. Una persona bendecida es una persona alegre y feliz, porque experimenta como una verdad de bendición todas las cosas, especialmente las manifestaciones de agradecimiento, ánimo, afecto y amor de los demás. Y esto mismo lo convierte en alguien que sabe dar lo mismo: gratitud, ánimo, afecto y amor. Y entonces se convierte en una bendición. La característica de los bendecidos es que a donde quiera que van, siempre tienen palabras de bendición. El bendecido siempre bendice. Las personas anhelan ser bendecidas. Seamos pues una bendición, especialmente para los que están más cerca de nosotros. Que Dios los bendiga.